Hola, amada iglesia, Dios les bendiga. Para nosotros hoy es un privilegio el levantarnos y poder recordar que el Señor Jesús hizo libre nuestras vidas. Por eso hoy celebramos, hoy queremos que ustedes y nosotros podamos unirnos en un mismo espíritu y podamos decirle al Señor: Señor, aquí están nuestras vidas, aquí están mis manos, aquí está mi cuerpo, como un sacrificio vivo de alabanza para poder honrarte a ti. Bienvenidos a nuestro culto en casa. Amor, bienvenida. Bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar sirviéndole al Señor. Es un privilegio estar conectados, viendo que ustedes están fielmente también conectados por un solo propósito, y es alabar y adorar a nuestro Dios y agradecerle por todo lo que hace en nuestra vida diariamente, sus misericordias nuevas, su fidelidad, su amor eterno hacia cada uno de sus hijos. La palabra del Señor nos enseña que es bienaventurado el varón que confía en el Señor. Es decir, lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros somos doblemente felices si confiamos en el Señor. Si usted y yo depositamos esa confianza en nuestro Dios, pero para poder confiar tenemos que creer. Y para poder creer, pues estamos nosotros bajo los momentos vividos de nuestras vidas, las experiencias que tenemos con el Señor, y esas experiencias nos permiten agradecerle. ¿Qué tal si comenzamos entonces este tiempo orando al Señor, diciéndole: Señor, gracias? Una vez más, gracias. Así es, mis hermanos. Vamos a orar. Si tienes tu familiar ahí al lado, dile: vamos a orar. Es el día del Señor. Es un día muy especial para estar en familia. Es un día muy especial para que juntos adoremos el nombre de nuestro Dios. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por tus misericordias, por tu amor eterno, Señor, hacia cada uno de tus hijos. Señor, gracias porque sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios poderoso, Señor, que podemos ir confiadamente a tu presencia y saber que tú escuchas nuestra oración. Podemos ir confiadamente ante ti, Señor, y tú nos recibes con brazos de amor, con brazos de misericordia. Gracias, Señor, por este día. Padre, que este día sea un día especial para cada uno de mis hermanos que está allí en casa, para sus familias, que sea una semana de bendición para ellos y que ellos puedan ver tu gloria, tu favor hacia ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos hoy saludarles, queremos hoy decirles a cada una de las personas que están conectadas en este tiempo y en este momento, decirles gracias porque unidos podemos juntos adorar a nuestro Señor. Y eso es lo que yo creo que domingo a domingo debemos hacer en el Señor. Y lo que tenemos que hacer es que ustedes y nosotros nos unamos para decirle, levantar nuestras manos y poder decirle: Señor, aquí están nuestras vidas. Bendecimos a las personas que se conectan por Facebook, por la plataforma de YouTube, y que nosotros podamos desde aquí, desde casa también, bendecir sus vidas. Juntos podamos adorar al Señor y alabarle. Por eso hoy queremos entonces que este sea el momento donde la iglesia se une para alabar al Señor. Alabemos pues al Señor con estos cánticos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estreno y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Reinas tú, poderoso Señor. Aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Señor. Aleluya. Señor Dios poderoso, digno eres tú, santo eres tú, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, santo eres tú. Hola iglesia, muy buenos días. El día de hoy tengo el privilegio de poder hablar la palabra del Señor. El día de hoy tengo ese gran privilegio que se nos otorga aquí en la tierra y que nosotros podemos hacer uso, donde el Señor nos permite sembrar la semilla de la palabra de Dios en corazones. Y yo espero que nuestros corazones sean un corazón de una tierra fértil, una tierra que puede dar fruto a su tiempo cuando el Señor envía su palabra y por el propósito por el cual también envía su palabra. Por eso quiero que me acompañe y que podamos entrar en materia de una vez. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, el versículo 8. Allí estaremos nosotros situados en la palabra de Dios. Y quiero que usted pueda tomar este pasaje y tomar esta palabra y que pueda decir conmigo: Señor, habla a mi vida el día de hoy. Y permíteme que esta palabra dé un fruto abundante en mi vida misma. Samuel capítulo 8, en el capítulo 1, comienza diciendo lo siguiente. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces
todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Quiero que demos lectura hasta ese versículo y que hoy podamos ver algunos puntos de lo que la palabra del Señor nos enseña. El día de hoy quiero tocar un tema que he titulado La vasija que se puede echar a perder. Ese es el tema del día de hoy, la vasija que se puede echar a perder. En los tiempos antiguos, los escultores, entre ellos habían escultores muy famosos que esculpían muy bien y tallaban el mármol y la piedra. Y aquellos escultores, por querer sacar continuamente sus esculturas a la venta, pues de esto dependía su sustento económico, en algún momento alguna parte de la pieza llegaba y se rompía. Y ellos, tratando de salvaguardar la pieza, tratando de cubrir esa imperfección de la pieza, lo que hacían es colocar cera en aquel lugar para que se pudiera pegar específicamente en el lugar y que no se detectara ningún problema con la pieza o con la escultura. Pero cuando sacaban la pieza o cuando sacaban la escultura al sol, el sol hacía que perdiera propiedades la cera y se comenzara a derretir, y entonces se veía la imperfección de aquella escultura. Esto era algo que ocurría en los tiempos antiguos, y una de las palabras que hoy utilizamos que se determina la sinceridad o sincera sale específicamente de esta historia que le he acabado de decir. Los escultores, para decir que había una pieza que no tenía ningún tipo no tenían que ocultar nada, decían y explicaban que esa escultura era una escultura sincera, como queriendo decir que no ocultaba nada, que esa escultura no lo hacía. El día de hoy, pensando en que nosotros, la vida de los seres humanos deben ser vidas sinceras, deben ser piezas, somos como piezas de barro en la mano esculpidas por el alfarero. Quiero hoy poder compartir en este tiempo de que nuestras vasijas no deben estar pegadas con cera, sino que nuestras vasijas deben estar esculpidas por las manos del alfarero para poder hacer una buena obra. Unas manos, una vasija hecha en unas buenas manos es una escultura preciosa. Y hoy quiero decirte, tú eres una escultura preciosa en las manos del Señor. Somos barro con un propósito en las manos de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7, dice el apóstol Pablo que los seres humanos, hablando de que guardan el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y este depósito está en Cristo. Es decir, guarda el buen depósito que está y que mora en nosotros en vasijas de barro. El buen depósito que mora en tu vida y que mora en nuestras vidas es como Dios compara en nosotros, como si fuéramos vasijas de barro. ¿Y por qué nos compara Dios como vasijas de barro? Yo creo que Dios lo hace porque conoce que somos frágiles, porque sabe que nos podemos quebrar fácilmente. Es más, el salmista escribe un salmo precioso diciendo y enseñando acerca de esto. Dice el salmista que Dios sabe que nosotros somos hechos del polvo, o somos como el polvo, o estamos hechos del polvo, queriendo decir que la vida del ser humano es una vida
donde se debe tener mucho tacto, mucho cuidado, porque fácilmente nos podemos romper o podemos quebrantarnos. Pero en realidad, cada vasija de barro tiene un valor especial de acuerdo al creador que la hizo. Aquí no importa el material con que usted y yo nos fuimos nosotros hechos. Aquí lo que importa es el buen depósito que hay en nuestras vidas. Aquí lo que importa es que en las manos de Dios usted y yo somos valiosos. Él es tu creador, Él fue quien nos hizo. Y las vasijas no pueden echarse a perder en las manos de un buen alfarero. Me impresiona que Dios no busca recipientes de oro para depositar su gloria y su poder en las vidas. Más bien, lo que la Biblia describe y lo que nos enseña a nosotros es que esta sociedad está buscando hombres perfectos. Esta sociedad está buscando líderes que sean muy ilustrados, líderes exitosos. Pero Dios actúa de otra manera. Él utilizó y nos enseñó que para poder plasmar su idea en el mundo entero se bastó de 12 personas, y muchos de ellos eran personas del vulgo, eran personas de la calle, eran pescadores, que era un oficio muy común, pero después Dios los transforma. Y por eso hoy quiero hablarte acerca de que las vasijas de barro, Dios las tiene con un propósito, pero no se pueden echar a perder por malas decisiones que tú y yo tomemos. Dios compara nuestras vidas como estas vasijas, y Dios sabe que somos débiles, y Dios sabe que somos frágiles. Pero sabes una cosa, me encanta mucho este pasaje donde dice que de lo vil y de lo menospreciado, Dios levantó a estas personas para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios. Por eso Dios no escoge vasijas de oro para depositar su gloria. Escoge tu vida, escoge mi vida, escoge la vida de una persona sencilla y común para ser un hombre extraordinario aquí en la tierra. Hoy quiero decirte que Dios ha confiado en ti. Hoy quiero decirte que Dios tiene sus ojos puestos en ti. Y si tú eres una vasija creada por Dios, entonces tú eres perfecto en los ojos de Dios, porque te consideró, te planeó y tiene un propósito eterno con tu vida. Por eso no te puedes echar a perder. Por eso no puede pasar esto en medio de nuestras vidas. Sin embargo, existen algunas vasijas que se pueden echar a perder, o de alguna manera tenemos la responsabilidad nosotros de poder proyectar a nuestros hijos o a las personas que nosotros tenemos de algún grado de influencia sobre las vidas de las personas, para continuar y para que ellos continúen en este precioso camino que está enmarcado en la palabra del Señor. Este es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Y ese es el camino que debemos de enseñarle a nuestras generaciones. Por eso predicamos domingo a domingo y todos los días, cuando tengamos la oportunidad, de mostrarle el camino, porque la gente no conoce el camino. ¿Y cuál es el camino que debo seguir? El camino es Jesucristo. El camino es el Señor. Él es el camino que nosotros debemos seguir. Pero las personas no conocen este camino. Hay muchos que han oído, y Job lo decía, y hace 8 días hablábamos un poco de esto. De oídas yo había escuchado el camino, pero ahora mis ojos te ven. Esto es lo que hoy quiero decirte. Existe un camino y tú eres parte de este propósito. Tú eres una vasija, sí, una vasija que tal vez el mundo desecha, puede ser. Una vasija que el mundo ha considerado que tiene muchos defectos, puede serlo. Yo los tengo y he tenido muchísimos defectos, y Dios ha tratado con cada uno de ellos. Y yo creo que Dios no ha terminado la obra conmigo, pero ha ido esculpiendo en mi vida para poder ser un vaso
en sus manos, una jarra en sus manos, y Dios no se equivoca. Pero quiero saber, y la palabra me enseña, de acuerdo a lo que acabamos de ver, que Samuel, el hombre de Dios, tuvo 2 hijos, y que sus 2 hijos, por alguna situación, se comenzaron a echar a perder. Lo primero que hoy quiero destacar en estos versículos que acabamos de leer es que una vasija de barro se puede echar a perder por las prioridades equivocadas. Quiero leértelo una vez más. Una vasija de barro se puede echar a perder por las prioridades equivocadas. Aconteció que cuando Samuel ya estaba viejo, los ancianos vinieron ante Samuel y le dijeron: tus 2 hijos, los que tú pusiste por jueces, son ávaros, son personas que no han hecho el bien y no han caminado por el camino que tú les enseñaste. Se echaron a perder los 2 hijos, pero pienso que estos 2 hijos se echaron a perder porque una de las situaciones que la Biblia describe al respecto en la palabra de Dios, o que se nos enseña alrededor de ella, es que nunca vimos a Samuel, el profeta de Dios, el hombre que predicaba, que anunciaba la palabra del Señor, y había venido otra vez la voz de Dios al pueblo. Recuerde que en el primer capítulo del primer libro de Samuel, dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba. Eso es lo que nos enseña. Perdón, en el segundo capítulo dice: y la palabra de Dios escaseaba en aquel lugar. Pero en el capítulo 4, unos años después, ya vemos al profeta de Dios hablando y yendo de ciudad en ciudad del pueblo de Israel a anunciar y a predicar la palabra del Señor. Es decir, la palabra de Dios, la función de poder hacer un llamado de atención al pueblo para que se volvieran a los caminos, la función de poder predicar, la función de ser el portavoz de Dios para los oyentes, y que el pueblo renunciara a sus malas prácticas y que se vinieran al Señor, estaba ocurriendo y estaba pasando, y lo estaban evidenciando. Pero parece ser que había mucho trabajo en la vida del profeta Samuel. Y el profeta descuidó a sus hijos. El profeta llegó de anunciar y de decir y de estar muy ocupado en las situaciones eclesiales, en las funciones que le correspondía, en todo lo que uno diría: eso es bueno, eso es importante. Pero a veces así nos pasa a nosotros en medio de las vidas. A veces nosotros estamos ocupados en tantas prioridades, en tantas cosas que el mundo enmarca que deberían tener las familias exitosas. Las parejas jóvenes, por ejemplo, se nos ha llamado que ambos tienen que trabajar. Las parejas jóvenes se nos ha llamado de que papá y mamá deben cumplir la función de ir al trabajo 8 horas laborales los sábados hasta el mediodía y solamente hasta la tarde. Y el domingo es casi que el único tiempo que tenemos para pasar con nuestra familia. Las prioridades han comenzado a cambiar. Y nuestros estilos de vida así lo ameritan. Nuestros propios estilos de vida, de querer compartir, de poder querer hacer un viaje con la familia, pues podemos decir: no, es que necesitamos recursos económicos, y trabajamos en función de poder tener una mejor calidad de vida, de poder tener una casa, de poder tener un automóvil, de poder tener a nuestros hijos estudiando en un buen colegio. Y todo esto, el mismo sistema lo va colocando en medio de nuestras vidas, y entonces cada vez vamos a necesitar más. Pero ¿sabes una cosa? A veces nos comienza a ahogar tanto el sistema que perdemos las prioridades
y tenemos prioridades a veces equivocadas en medio de nuestras vidas. Varios papás se nos acercan y una de las situaciones que se presentan en medio de los hogares es que los hijos no están teniendo tanto tiempo con sus papás. Una mamá se nos acercó hace unos 8 días y nos dijo, tuve que renunciar a mi trabajo porque estaba perdiendo el tiempo o me perdí varios años del crecimiento de mi hija. Y me perdí porque yo la llevaba donde mi mamá, que tenía que cuidarla a las 6 de la mañana. Mi mamá se encargaba de bañarla, alistarla, el carro iba por ella al colegio. Yo no podía regresar al mediodía a la casa. Entonces llegaba solamente hasta la noche, recogía a mis hijos en la noche con mi esposo, los llevaba a la casa, les daba un beso de buenas noches y no me veía con mi hijo o con mi hija en todo el día. Y esto comenzó después, una vez que tuvo su segundo hijo, dijo, tengo que cambiar mis prioridades. Y tengo que bajarme de una condición económica, de un reconocimiento que llevaba en una muy buena empresa aquí en Santa Marta, pero tuvo que cambiar realmente sus prioridades. Y tuvo que bajarse a una condición totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque la experiencia con su primera niña no la quería repetir y no quería perderse los mejores años de su vida con el segundo hijo. Y esto nos pasa mucho, iglesia. Tal vez el profeta Samuel había perdido ese espacio. El profeta Samuel había perdido de alguna manera por la obsesión del trabajo, por hacer las cosas bien. Y yo no quiero echarle todo el agua sucia al profeta Samuel. No quiero hacerlo, no es mi intención. Quiero más bien hoy poder tomar este mensaje que es la palabra del Señor y cómo esto me puede enseñar a mi propia vida. Porque sabe una cosa, la Biblia no describe en algún momento o en algún pasaje donde Samuel corrigió a sus hijos. Y se repite la historia, ¿no? Se repite la historia de lo mismo que ocurría con el profeta Elí. Los dos últimos hombres de Dios que eran los portavoces, los jueces que llevaban, en este caso, la referencia de la palabra de Dios al pueblo, los dos habían fallado al respecto en la crianza de sus hijos. Y Elí también, con Elí pasó totalmente lo mismo, exactamente igual. La Biblia describe y Samuel lo ve, Samuel lo evidencia. La Biblia dice y enseña que cuando el sacerdote estaba en el templo y se iba a dormir, los hijos llevaban a las mujeres y tenían todas relaciones sexuales en medio del mismo atrio del lugar santo del templo. Y se tomaban las ofrendas para ellos mismos, se tomaban la gordura de los carneros y se saciaban y no sé qué tantas cosas hacían con las ofrendas que el pueblo a bien llevaban para ofrecer a su Dios. Todo esto lo que denota y lo que nos enseña es que Samuel, aún viendo eso que había ocurrido, se repite la misma historia. Un hogar está en problemas cuando los padres se ocupan más de su trabajo que de su familia. ¿Qué importa? Y hay un pasaje hermoso en el Evangelio donde dice, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué nos sirve al ser humano ganar el mundo entero si se pierde su alma? Esta palabra es hermosa por todo lo que connota, por todo lo que realza y enseña. ¿De qué nos sirve trabajar y afanarnos tanto? ¿De qué nos sirve a nosotros el poder o estar ocupados, el tener prioridades equivocadas,
cuando mi alma y mi descendencia se llegase a perder? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser pastores, líderes, maestros, ingenieros, ingenieras o la profesión que tengamos? ¿De qué nos sirve que usted y yo seamos exitosos o exitosa cuando nuestra generación se está perdiendo? Cuando nuestros hijos, las personas que nosotros inspiramos, se están perdiendo. De nada, ¿verdad? Y esto es lo primero que quiero hablar hoy. Lo segundo de lo que quiero hablar el día de hoy es que una vasija de barro se puede echar a perder cuando no se corrige a tiempo. Dice la Biblia que Elí, el sacerdote donde Samuel comenzó su momento de ministerial, donde hubo alguien que lo llamó, le hizo un llamado y lo comenzó a preparar. Este hombre Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés, pero la Biblia describe que estos hijos eran malos. Y eran malos, y Samuel, al ver esta situación, el mismo ejemplo que Elí vivió y que no corrigió sus hijos a tiempo, que no le llamó la atención a sus hijos a tiempo, entonces vio que sus hijos, los hijos de Samuel eran ávaros, y que una vez estuvieron y veía este tipo de cosas. La Biblia no describe que Samuel llamó la atención ni corrigió en el momento oportuno. Por lo menos la palabra no lo registra. La corrección oportuna no la debemos dejar pasar por alto. La corrección oportuna es que usted y yo vemos un acto que se sale de los parámetros de Dios en medio de los hogares, en medio de las casas, en medio de una relación con pareja. No podemos hacernos los de la vista gorda. No podemos dejar pasar una ocasión por no querer incomodar a una persona. No podemos dejar pasar por alto, porque si dejamos pasar por alto una corrección oportuna, entonces esto se convertirá. Usted sabe que las grandes bolas de nieve o los grandes desplomes de nieve que vienen de las montañas ocurren o vienen generalmente y comienzan como si fueran una pelotica de golf. Desde ese tamaño se puede convertir en una gran bola gigante de nieve. Y todo esto ocurre porque dejamos pasar por alto algunas situaciones que debemos entrar a corregir en el momento oportuno. Pero no lo hacemos porque no queremos incomodar a alguien en nuestra casa. No lo hacemos porque no queremos incomodar de pronto a una persona que amamos profundamente. Y no nos queremos incomodar a nosotros mismos. Y hemos visto, y a veces yo mismo, quiero ser sincero con usted, o con usted diciéndole, he dejado pasar momentos por no querer incomodar a las personas, cuando debo corregir en el momento oportuno. Pau una vez me dijo, ¿por qué los papás corrigen a sus hijos? Me dice, papi, ¿por qué los papás tienen que corregir a los hijos? Y yo le respondí lo que la palabra del Señor dice. Pau, los papás deben corregir a sus hijos por amor, porque los ama. Y ella me queda mirando con sus ojos grandes y negros hermosos que tiene y dice, o sea que por amor es que nos corrigen, papi, los papás. Y yo le dije, sí, mi amor. Y le dije, y eso es lo que enseña la palabra. La palabra de Dios enseña y nos dice que Dios ama al que corrige. Dios ama a aquella persona que corrige. Y lo hace porque es un padre que ama. Dios no pasa por alto. Es decir, cuando Dios tiene que aplicar la corrección en nuestras vidas, lo hace. Y lo hace porque te ama o lo hace porque me ama a mí.
La corrección a nadie le gusta. Dígame, ¿a quién le gusta que lo corrijan? ¿A usted le gusta que le llamen la atención por alguna equivocación que usted hace? No, ¿verdad? ¿A usted le gusta que le llamen la atención por algo que usted sabe que está mal? No nos gusta. A mí no me gusta particularmente que me llamen la atención, pero es necesario. Es necesario que por amor nosotros recibamos realmente una corrección oportuna. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no aplicamos una corrección oportuna, nosotros el día de mañana tendrá unas consecuencias gravísimas y se va a convertir como esa bola de nieve que comenzó pequeñita y un día se volvió tan grande que nadie la va a poder contener. Cuando tenemos hijos rebeldes en casa, es necesario que desde el primer momento que faltaron a la autoridad, si alguien me pregunta, Fabián, ¿cuándo corriges a tus hijas? Yo le digo a esta persona, y siempre lo he dicho, cuando faltan a la autoridad. Si ellas faltan a la autoridad es el momento de aplicar la corrección. Y no siempre la corrección debería ser con la varita, ¿no? Aunque lo he hecho. Pero si no aplico la corrección en el momento oportuno, esto puede generar unas consecuencias, unos hijos malcriados, caprichosos, hijos que no saben controlar sus propias emociones y entonces consideran que todo se lo tienen que dar. ¿Usted no ha visto así hijos? ¿Usted no ha visto hijos que piensan que por ser hijos los papás tienen que darle todo? Ah, es que yo soy su hija, entonces usted me tiene que dar todo. Por allí escuché en internet una vez una historia de una hija que los papás la habían mandado a Londres. Era una familia adinerada. Y esta familia adinerada vio que su hija había tenido un mal registro académico y que se había tirado la universidad. Y sus papás le dieron oportunidad. Pero hubo un momento donde sus papás le dijeron, no hija, no te vamos a dar más dinero para que vivas en Londres. Y esta muchacha entabló una demanda legal en contra de sus papás y sus papás también con un abogado. Entonces comenzaron a hacer una disputa y lo que determinó la juez de aquel momento es que debía los papás de enviarle a ella unos recursos, pero eran recursos mínimos con lo que ella podía vivir, con lo que ella podía obtener. Y esta historia es real y esto cada vez más se va viendo en la realidad de lo que estamos nosotros teniendo. Y esto ocurre muchas veces, que los hijos, por el simple hecho de ser hijos, quieren venir y tratar de no sé, de intimidar a sus papás, de hallarlos de una responsabilidad, que claro, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, pero esa responsabilidad no es ilimitada. Esa responsabilidad también depende de que nosotros tenemos unos derechos, pero como hijo también tengo unos deberes, y unos deberes bien importantes que acudir. Por eso, si no aplicamos la corrección oportuna, pueden llegar a ocurrir este tipo de situaciones. Las vasijas se pueden echar a perder porque nosotros no corregimos a tiempo. Y número 3, una vasija se puede echar a perder cuando hace lo que se le da la gana. En el libro de Jueces se narra también la historia de los capítulos de Samuel en el primer libro y en el segundo libro. Y en Jueces capítulo 17 hay una frase que llamó mucho mi atención. Y dice Jueces 17:6, dice, en aquel tiempo cada cual hacía lo que bien le parecía. Volviéndolo a nuestro tiempo, a un lenguaje más moderno, a un lenguaje más nuestro, es algo como
en aquel tiempo cada persona hacía lo que le daba la gana. Perdónenme de ser tan escueto para poder decirlo, pero eso es lo que está diciendo Jueces 17:6. En el tiempo de Samuel, las personas, el pueblo de Dios, aunque muchos atendieron el llamado, una gran parte hacían lo que les daba la gana. Vasijas que se estaban echando a perder. Un hogar está en problemas cuando tratan de justificar sus propias conductas incorrectas. Cuando los jóvenes o los adultos quieren justificar sus propias acciones de pecado, sabiendo que están haciéndole daño a otras personas. Es que yo soy joven, y entonces como soy joven, ¿será que por ser joven yo puedo accionar una conducta incorrecta y hacer sufrir a otras personas? Ojalá el pecado en nuestras vidas, escúcheme bien, ojalá el pecado en nuestras vidas fuera un pecado que no atentara contra los demás. Pero la mala noticia es que nuestro pecado, las decisiones incorrectas que tomamos en nuestras vidas, afectan a muchos miembros familiares. Ojalá no fuera así, pero el pecado carcome como gangrena, carcome cada vez más nuestras vidas y también las vidas de los demás. O si no, cuénteme cuántas mamás no se quedan esperando a sus hijos a que regresen a tan tardes horas de la noche, esperando que sus hijos no lleguen drogados o lleguen a la casa, o que no se los vayan a entregar en una bolsa negra porque los mataron por una riña, porque estaban en el lugar con personas equivocadas. ¿O acaso el pecado no puede afectar la vida de una mujer o de una familia cuando un hombre decide estar tocando el seno ajeno de otra mujer? Muchos hijos se pueden echar a perder. Muchas familias se pueden echar a perder cuando hacemos lo que se nos da la gana en hacer. Cuando no atendemos al consejo del anciano, cuando no escuchamos la palabra de Dios, el fin siempre traerá un dolor como consecuencia. El pecado siempre será pecado. No podemos adornar diciéndole frases tratando de ocultar el pecado en las vidas de la persona, porque siempre el pecado va a traer dolor y va a traer tristeza. Es más, Dios determinó en sus mandamientos no para poder decirle al mundo, es que no deben de hacer esto o aquello porque me voy a ofender mucho. No, Dios pensó también en el corazón del ser humano y dijo: si ustedes pecan, dolor van a tener en su corazón. Y como padre, yo no quiero que ustedes vivan esto. Y esa es una de las razones por las cuales Dios deja y estipula en su palabra sus mandamientos. Porque sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir cuando amamos a Dios. Sus mandamientos al final traerán para nuestras vidas un deleite y un gozo, pero el que deliberadamente peca traerá dolor tras dolor en medio de sus vidas. Y por eso las personas se siguen preguntando: ¿y yo qué he hecho? ¿Será que todavía puedo seguir soportando tanto dolor? Yo quiero decirte que el dolor es la causa de las consecuencias de tu propia vida, y que Dios siempre ha tenido los brazos abiertos para poder decirte: hija o hijo, deja tu pecado y ven a mis brazos, que yo te puedo hacer descansar. Un hogar está en problemas cuando tratamos de justificar esta conducta incorrecta. Muchas vasijas hoy en la calle han tomado y han decidido por ellos mismos, y yo creo que han tenido muchas oportunidades. Hoy cuando vemos a la persona, que el habitante de la calle, lo vemos y vemos que esa persona, cuando
charlamos con algunas de ellas, nos damos cuenta que han tenido una familia, que su mamá o su papá pudo haber creído en ellos, o quizás sus papás de pronto vivieron momentos muy difíciles, pero sus abuelos le tendieron la mano y no quisieron, sino que prefieren vivir en la parte de la calle. Muchas historias de estas, seguramente los papás tomaron malas decisiones, pero ellos también tuvieron oportunidad. Ellos también pudieron apegarse a la mano de alguien, pero no lo quisieron hacer. Hicieron lo que bien les parecía. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Por eso, los mejores años que hoy tenemos no son los que van a venir. Los mejores años que hoy tenemos son los que desde hoy comienzo a vivir en medio de la responsabilidad, si atiendo al llamado de Dios, porque quizás mañana puede ser tarde. Las vasijas se pueden echar a perder por mi responsabilidad. Las vasijas, mis hijos se pueden echar a perder porque no corrijo en el momento oportuno. Las vasijas se pueden echar a perder porque las personas andan en este tiempo como se les da la gana vivir. Pero hoy hay un consejo de parte del Señor para nuestras vidas. Y el consejo es: ¿cuáles son tus prioridades equivocadas? Y hoy es el día de salvación para nosotros, no es mañana. Alguien decía que una vez escuchando o escuchada la palabra de Dios, tengo 2 horas para comenzar a ponerla en práctica. Ya después de ahí en adelante es un bonito sermón, es una bonita palabra, y dejó de ser efectiva cuando no la coloco en práctica. Por eso yo quiero decirte hoy cuáles son las prioridades equivocadas. Siéntate con un cuaderno o en tu celular o donde quieras anotar y comienzas a colocar las prioridades de tu vida. ¿Cuáles son las prioridades equivocadas que tú y yo debemos hoy colocar un alto en el camino y decir: no, la primer prioridad es el Señor por sobre todas las cosas? Esa es la primera prioridad. Una vez le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande que existe? Y Jesús, sin pelos en la lengua, dijo: amarán al Señor su Dios. No dijo: amarán su trabajo más que a mí. Ay, Señor, es que no tengo tiempo para poder congregarme. Ay, Señor, es que no tengo tiempo para poder vivir, para poder pasear con mis hijos. Ay, Señor, es que no tengo tiempo para orar. Tú sabes lo ocupado que soy. El Señor seguramente nos va a decir: pues sí, están muy ocupados. El día de mañana vas a venir delante de mí para decirme: Padre, tenías la razón. Y Dios, como es tan amplio en su misericordia, nos va a recibir con sus brazos abiertos. Lo malo es que cuando vengamos después de una situación dolorosa y el Señor nos reciba, otra vez volvamos al mismo sistema. Otra vez volvamos nuevamente a caer en lo mismo. Dios es la prioridad primordial del ser humano. No existe otra prioridad. Es Dios nuestra mayor prioridad. Él es quien debe ser el deleite de nuestras almas, el quien más inversión de tiempo y dinero debemos de ocuparle a Dios. Y cuando hablo de tiempo y dinero, es que nuestro tiempo en la tierra es un tiempo que se determina por un valor. Nuestro tiempo vale. Y eso debería ser traducido en el tiempo también que paso con el Señor. ¿Cuánto vale tu hora profesional? $50,000 pesos si tienes una maestría, $70,000 pesos si tienes algún tipo de, o $100,000 pesos si tienes algún doctorado. ¿Cuánto vale tu tiempo? Si eres un obrero raso, quizás puede costar entre 35 o 38,000 pesos. O de pronto tú eres una persona especialista en un tema y tu hora cuesta 250,000 pesos en el ámbito profesional. ¿Cuánto vale tu tiempo? Pues nuestro tiempo, valga lo que valga, debe ser traducido
en el momento oportuno para dejar de hacer lo que es éxito para el mundo, para poder buscar al Señor. Hermano y hermana, primero señala cuáles son esas prioridades. ¿Con quién estás saliendo? ¿Estás saliendo con personas equivocadas? ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en cosas equivocadas? ¿Dónde estás dando un mal ejemplo? Importante esto. ¿Dónde yo, Fabián, estoy dando un mal ejemplo? Porque fluye mi conexión con un grupo de personas con una cultura corrupta, con una cultura corrompida. Y entonces, por querer aparentar ser de esa cultura, tengo acciones y mal ejemplo, tratando de parecerme a esas personas. Y la Biblia dice que debemos ser diferentes. Hoy es el día que debo cortar con estas cosas que me separan del Señor. Porque sabes una cosa, la vasija nuestra no se puede echar a perder. Porque comencé diciéndote que el Señor nos compara como vasijas de barro. Son vasijas que no tienen valor para el mundo, pero para Dios allí ha depositado su mayor tesoro. ¿Sabes? Ha depositado a Cristo mismo en tu corazón. Quien tiene a Cristo lo tiene todo en la vida. Que Dios te bendiga, iglesia, y que el Señor sea trayendo una paz enorme en medio de tu corazón y obrando en medio de tu vida. ¿Quieres orar conmigo en este momento? ¿Quieres decirle, Señor, yo quiero lo que tu palabra me dice? Tu palabra dice que yo soy una vasija tuya y quiero que tú te contengas, quiero que tú te viertas en mí, Señor, porque yo quiero ser barro en tus manos. Y las manos del alfarero hacen muy buenas cosas. Este escultor no es como el escultor que quiere ocultar nada. Este escultor, que es el maestro por excelencia, hace muy buenas obras. Y eso es lo que yo quiero que el Señor pueda hacer y que creo que puede hacer en medio de nuestras vidas. ¿Quieres orar conmigo hoy? Señor, hoy yo oro con tu iglesia. Y te pido que en el nombre de Jesús tú te glorifiques y derrames de tu mano y tu bendición sobre ellos. Padre, no soy de la vasija que se echa a perder y no soy de la vasija que echa a perder su generación. Yo no quiero ser así. Por lo menos no quiero eso para mis hijos, para las personas que soy de influencia, Dios. Quiero ser diferente. Quiero ser una vasija que contiene tu amor, que contiene tu perdón, para poder ministrar el corazón de otras personas. Gracias, Padre, porque puedo confiar en ti, porque puedo confiar en tu dulzura. Señor Jesús, ayúdame a listar las prioridades equivocadas. Ayúdame a entender que si estoy saliendo con personas equivocadas y comparto mucho tiempo con personas que no están aportando en mi relación contigo, entonces tengo que desecharlas, Señor. Vengo delante de ti porque yo no quiero hacer lo que se me da la gana en la vida. Tu palabra es mi lámpara. Tu palabra es la lumbrera que guía mi destino. Bendice tu iglesia y levanta a tu iglesia de una manera poderosa. Gracias, Señor, por este día. Bendigo este día y esta semana que van a enfrentar mis hermanos y tu iglesia preciosa en este tiempo. En el nombre que sobre todo nombre, te bendigo, iglesia. Amén y amén. Les amamos y amo poder compartir la palabra del Señor en medio de nuestra generación. Traigo todo lo que soy como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo
por siempre.